en adelante. Cuando lo tenga me dice amén. Lucas capítulo 11, versículo 27 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre. Dígale: Señor, aquí estoy en esta mañana. Dígale: Señor, aquí estoy, dispongo mis oídos para recibir el mensaje de tu palabra. Dígale: Señor, este es un tiempo propicio para que hayan cambios en mi vida, para que hayan cambios en mi relación contigo, Señor. Dígale: Señor, gracias por tenerme en este lugar, gracias por permitirme escuchar este mensaje, gracias por permitirme ver este mensaje. Dígale: Señor, a ti es la gloria, la honra y la alabanza. Sé que tu palabra no es casual, que tu palabra es intencional, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que toman nota, el título del mensaje es El lugar de la palabra. El lugar de la palabra. Normalmente los padres damos consejo a los hijos. Normalmente un padre da consejo. Unos padres dan consejo a sus hijos. Durante toda la vida se le habla, nos hablan los papás. Nosotros como padres hablamos a nuestros hijos. Estamos dando consejos y damos buenos consejos a nuestros hijos. Casi siempre los padres procuran orientar a los hijos en su crianza, los levantan y les están hablando permanentemente, les están aconsejando de manera permanente, están hablándoles. Y uno de padre quiere que lo que uno le esté diciendo a sus hijos, ellos lo estén tomando en serio y que lo estén guardando en su corazón, en su mente. Yo aprendí algo de mi papá, algo que yo le veía a él y que siempre lo aprendí, es que fue un hombre que siempre trabajó. Yo lo veía madrugando siempre a trabajar para traer el sustento. Algo que aprendí de mi papá es que cualquier daño en la casa él lo arreglaba, la gotera, todo. Aprendí eso de él y cosas que él me dijo las aprendí. Los papás queremos que los hijos nos obedezcan y que lo que nosotros le digamos no lo echen en saco roto. Eso quieren los papás, que cuando se le hable a un hijo haga caso, que cuando se le hable a un hijo ese hablar no sea que entre por un oído y salga por otro. Es tan importante para Dios la obediencia de los hijos hacia los padres, que la Biblia, la palabra de Dios dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. En el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y en el versículo 3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida. O sea, que para Dios es muy importante que los hijos obedezcan a los padres. Es tan importante para Dios que los hijos obedezcan a los padres que suelta un mandamiento con promesa. Porque si hay algo que honra a un papá, es un hijo obediente. Pero ¿sabe otra cosa? Lo que pasa es que los papás siempre veremos más que los hijos. Nuestros padres siempre verán más que nosotros. Y por muy estudiado que sea el hijo, por muy
doctorado que haya estudiado, por maestrías que haya estudiado y por sencillo que sea el papá o la mamá, siempre verá más que los hijos, porque es una autoridad delegada de Dios. Un papá como mínimo le lleva a un hijo 13 años, por prematuro que haya sido esa mamá. Como mínimo le lleva 13 años, normalmente le lleva 17, 20, 30 años de edad. O sea, que si uno se para en un lugar a ver 13 años, es mucho lo que ve. Siendo un papá prematuro. Pero si un papá lleva 20 o 30 años de edad al hijo, es mucho lo que ha visto. Habla basado en una experiencia. Habla basado en una vivencia. Habla basado en algo que ya vivió, que ya vio. Por eso un buen papá suelta buenos consejos. Una buena mamá suelta buenos consejos. Pero aún por muy desconocedor o desconocedora que sea el Señor, siempre los papás dan buenos consejos. Por eso cuando un papá le dice a un hijo o a una hija, uno dijo, hija, presenta el novio, presenta a la novia, y ahí mismo los papás hacen un análisis total. Puede ser usted, puede ser su papá o su mamá muy sencillo, puede ser indocto, puede ser que no sepa leer, pero un papá y una mamá automáticamente hacen un análisis y acumulan toda su experiencia. Y Dios a los papás le ha puesto un discernimiento especial, porque es una autoridad delegada, lo que dice Efesios 6:1, porque es justo, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Es tan importante que los hijos guardemos lo que nuestros papás nos dicen, en obediencia. Es muy importante para el Señor esto. Y en este escenario de Lucas, Jesús estaba liberando, haciendo una liberación, un demonio mudo, dice la Biblia allí. Dice la palabra que Cristo estaba liberando, y entonces se encontró nada más ni nada menos con los escribas y los fariseos. Esos eran terribles, siempre estuvieron criticando y juzgando el ministerio del Señor. Nunca reconocieron el poder de Dios. Y estaba Cristo en esta liberación, un hombre mudo, un demonio, dice la Biblia, y entonces estaba en esto, y había una multitud, porque cuando Cristo llegaba había multitudes para ver qué iba a hacer el Señor, porque donde el Señor está ahí suceden grandes cosas. Y se produjo la discusión. Y en medio de esta discusión se levantó una mujer santa como las que están aquí. Una mujer espontánea, así como son las mujeres. Una mujer que estaba emocionada, sensible a lo que Cristo estaba haciendo. Y lanza una expresión en medio de todo lo que estaba pasando, llena de alegría emotiva, y le suelta el privilegio a María y le dice: bienaventurado el vientre que te trajo, bienaventurado el vientre que te cargó 9 meses, bienaventurados los senos que mamaste. O sea, bienaventurada María. Suelta esta mujer una expresión espontánea, una expresión de gozo, una expresión de reconocimiento a María, porque ella reconocía quién era Cristo. Pero Jesús, con el amor que siempre lo caracteriza, le dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes, bienaventurados, ¿quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Había un escenario muy especial.
Escúcheme, estaban allí los fariseos, los escribas, estaban tratando a Cristo de que lo que él había hecho había sido por el diablo, que era el diablo el que lo había usado para liberar a otro diablo. Y esta mujer se levanta y manifiesta que bienaventurado el vientre que lo trajo y los senos que mamó. O sea, bienaventurada tu madre María, tu mamá, bienaventurada. Y llega y estos hombres que habían allí, todos tenían el concepto, muchos tenían el concepto, así como a través de las generaciones hasta hoy, el concepto de que María es bienaventurada por haber cargado a Cristo en el vientre. Y es reconocida y se han levantado oraciones en el mundo religioso a favor de María, porque decimos, wow, María trajo a Jesús en su vientre. Por obra y gracia el Señor la escogió a ella. Bienaventurada María, toda la generación han dicho, por ser la portadora de la vida de Jesús en su vientre. Pero Cristo aquí muestra que María fue bienaventurada porque no solo oyó la palabra del Señor, la palabra del ángel que envió el Señor, sino que la guardó en obediencia. María no fue bienaventurada porque cargó en el vientre al Señor, sino porque guardó la palabra y la obedeció. Jesús está diciendo, no fue bienaventurada por haberme tenido en su vientre, sino que fue bienaventurada por guardar la palabra, por obedecer la palabra. Mire que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 51. En el versículo 2, capítulo 51 habla de en un momento que Cristo se le embolató a María y a José después de haber ido a Nazaret. Dice la Biblia en el versículo 51 que ellos descendieron a buscarlo y que en el versículo leamos desde el 49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? Cuando lo fueron a buscar, y dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre es necesario estar? Dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y María, dice, guardaba todas esas cosas en el corazón. María guardaba en el corazón todo lo que pasaba durante el crecimiento del Señor. Todas las cosas que vio día tras día de su Hijo Jesús, ella los guardaba en su corazón porque ella entendía que ella estaba sujeta a la palabra de Dios. Guardaba lo que el Señor le había dicho, a pesar de todo el dolor que María tuvo que soportar, todo lo que implicó ser la madre de Cristo en la tierra, todo lo que implicó llevarlo, todo lo que implicó escucharlo, todo lo que implicó ver cómo lo perseguían, todo lo que implicó ver cómo lo maltrataban. María guardaba la palabra en su corazón. Mire lo que dice el versículo 34 y 35 del mismo capítulo. Dice, Simeón era un hombre que estaba en el templo día tras día porque él había recibido una revelación de Dios. Y Simeón le dice, después de que habla con José y con María, en el versículo 34 dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Escúcheme, María no fue bienaventurada por cargar en el vientre al Señor. María fue bienaventurada por guardar lo que el ángel le dijo. Y aquí Simeón dice, una espada atravesará tu alma. Escuche, María jamás se atrevió a contradecir la palabra del Señor. Jamás María se atrevió a contradecir lo que el ángel le dijo de parte de Dios.
Jamás vemos a María, en medio de todo lo que le estaban haciendo a Cristo, expresar alguna manifestación en contra de la voluntad de Dios. Jamás la vemos haciendo eso. Vemos a una madre soportando, vemos a una madre sufriendo, vemos a una madre llorando por causa que tenía guardada la palabra de Dios en su corazón. Vemos una madre que aunque estaban estrujando, estaban matando, estaban torturando a su hijo, la Biblia dice que María callaba, sufría, pero María decía, pero esa es la palabra, Dios dijo que Él era el Mesías, que en Él serían salvas todas las personas que confiaran en Él. María callaba, María jamás osó contradecir la palabra de Dios. Por eso fue bienaventurada. Porque ella, cuando el ángel viene y le habla, ella calla y guarda en su corazón. No puso en entredicho lo que Dios le dijo. No rehusó obedecer la palabra. Su hijo estaba siendo masacrado, su hijo estaba siendo torturado, su hijo estaba siendo vituperado, su hijo estaba siendo blasfemado, pero la Biblia dice que María callaba y guardaba. ¿Sabe? Para el Señor es muy importante que guardemos su palabra, no solo que la oigamos. Los evangelios narran varias ocasiones, o los 3 evangelios, los evangelios sinópticos narran ocasiones donde va María y los hermanos del Señor a buscarlo, y Jesús siempre se refiere a que la mamá y los hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de su Padre que está en el cielo. Siempre Cristo priorizó la palabra de Dios. Siempre Cristo priorizó lo que su Padre Celestial decía. Siempre dijo, no, es los que hagan la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Los llamaré mis amigos si obedecen la palabra. Los llamaré, serán salvos si obedecen la palabra. Siempre Jesús habló del guardar la palabra. Para el Señor es muy importante no solo que oigamos la palabra. Hay una diferencia entre oír y guardar la palabra. El oír la palabra es fácil. Muchos oyen la palabra con el ánimo de controvertirla. Otros oyen la palabra para ver si hay algo bueno para ellos. Otros oyen la palabra atrás de una promesa, atrás de un alivio, de algo que venga y los calme. La oyen para irse en contra, para criticar. Otros oyen la palabra por cultura. Vamos a aprender de todo un poco. Otros oyen la palabra por burlarse. Es fácil. Otros la oyen por accidente. Otros la oyen porque les llegó un mensaje al WhatsApp. Oír la palabra es fácil. Escuchar la palabra es fácil. Oír un mensaje es fácil. Hay muchos oidores de la palabra. Muchos oidores de la palabra. Escúcheme. ¿Sabe una cosa? Quien sea solo un oidor de la palabra no es más que un tarro vacío. No es más que un costal lleno de agua, el cual no puede detener el agua. El que oye la palabra no es más que un oidor y que una persona con un corazón vacío. Nadie, escúchame, que solo sea un oidor de la palabra puede retener algo de ella. Si tú eres solo un oidor de la palabra, jamás retendrás algo de ella. Porque eso es lo que el Señor dice, más bienaventurado es el que guarda la palabra. El que la guarda. Nadie que sea solo oidor podrá retener algo del mensaje. Tú que vienes y te expones al mensaje, no puedes ser solo un oidor, sino que tienes que guardar la palabra.
tienes que darle un lugar especial a la palabra. Tienes que darle un lugar de privilegio a la palabra, porque es la palabra de Dios, porque es lo que Dios dice. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo del 21 en adelante. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Qué importante es guardar la palabra. ¿Sabe? Que normalmente uno guarda cuidadosamente algo que le interesa. Normalmente uno guarda cuidadosamente algo de valor. Normalmente uno en su vida guarda lo que más vale para uno, lo guarda en mejor lugar, donde no haya riesgo de que se pierda. Donde no haya riesgo de que se pierda. Esta mujer se levanta y le dice al Señor que es bienaventurada María, o la mujer que lo trajo. Pero Cristo hoy nos dice a nosotros, no es bienaventurado solo por estar cerca al Señor. Escúchame, no solo el tener el privilegio de servirle al Señor, de estar cerca al Señor, te hace bienaventurado. Nos hace bienaventurados un vínculo de amor, un vínculo con el Señor de unión, un vínculo de obediencia, de guardar. ¿Qué significa la palabra de Dios para mi vida? ¿Dónde la guardo? ¿Dónde permanece? ¿Cuál es el lugar de la palabra en mi vida? ¿Cuál es la prioridad de la palabra? ¿Dónde está en mi corazón? Porque cuando yo guardo la palabra, me convierto en un hacedor de la palabra. Si yo no guardo la palabra, entra por un oído y sale por otro. No está el consejo allí. No somos bienaventurados por oír la palabra, somos bienaventurados por guardar la palabra. Y cuando guardamos la palabra, nos hacemos obedientes. Nadie puede obedecer la palabra si antes no ha guardado la palabra. Escúchame, nadie puede obedecer la palabra si antes no ha guardado la palabra. Es la razón de la obediencia, es la razón del servicio. Cuando guardamos la palabra empieza a fluir de adentro hacia afuera en nosotros. Y cuando la palabra está guardada, pastor, pero ¿cómo sé si guardo la palabra? Porque si la palabra está guardada, empieza a fluir de adentro hacia afuera y se ven los frutos de todos aquellos que guardan la palabra. Porque ella empieza a trabajar. Acuérdese que la Biblia dice que la palabra, la semilla es buena. Y que la palabra, la semilla guardada, ella da fruto. El que no tiene la palabra guardada no tendrá fruto, porque es solamente un oidor. Y dice Santiago, un oidor olvidadizo. Cuando usted y yo salimos de escuchar un mensaje y a los 8 días se nos olvidó, tenga cuidado porque te está volviendo un oidor olvidadizo. No estás guardando la palabra. No la estás guardando. Cuando al menos tú anotas la palabra, el mensaje, y vuelve y lo lees y lo
y lo estudias y miras a ver si eso es coherente a lo que dice la Biblia, y miras a ver si eso es coherente a los tiempos, y miras a ver si eso se está viviendo, entonces tú dejas de ser un oidor olvidadizo de la palabra, porque empiezas a guardar la palabra en tu corazón, en tu agenda, y ahí la traes y la extraes y meditas en ella. Cuando tú sales del culto y en la tarde te dicen, ¿de qué habló el Señor hoy? Y tú dices, no me acuerdo. No me acuerdo. Parece que hablaron de Deuteronomio. Porque hablaron de que hay que honrar a los papás. Parece que en Éxodo 20, algo así. Eres un oidor olvidadizo. Escúchame, si no escuchas la palabra y la guardas, ¿cómo la vas a obedecer? ¿Cómo obedeces la palabra si no la estás guardando? En tu mente, en tu corazón. Y es bienaventurado lo que dice Cristo, el que oye la palabra y la guarda. Porque al guardar la palabra, te haces obediente a la palabra. Cuando como papás damos un consejo a nuestros hijos, si nuestros hijos se les olvida lo que le dijimos, pues jamás podrán poner en práctica lo que dijimos. Solo lo pueden poner en práctica dentro de la obediencia, porque recuerdan lo que le dijo el papá, recuerdan lo que dijo la mamá. Es la única manera. La palabra de Dios debe estar guardada en nuestros corazones, en nuestra alma. Tu alma debe estar llena de la palabra de Dios. Tu alma debe estar saturada por la palabra de Dios. Tus pensamientos deben estar llenos de la palabra de Dios. Tus pensamientos deben estar llenos de la presencia, la palabra. Lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando, lo que está en la Biblia, cuando la lees, cuando la meditas, cuando la estudias, tu corazón debe estar lleno de la palabra de Dios. ¿Sabe? Que por eso el salmista en el Salmo 119, versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabes la única forma? Cuando guardamos la palabra de Dios en el corazón, nos blinda ella, nos protege contra todo lo que se mueve alrededor cada día, el pecado, las acechanzas del diablo, las tentaciones que se levantan, las amenazas contra la fe, cuando viene la tristeza, cuando viene el desánimo. Solo el guardar la palabra, lo que está diciendo el salmista, en mi corazón he guardado tu palabra, es lo único que me garantiza, lo único que me protege, lo único que me guarda para no pecar contra ti. Es lo único. Por eso cuando esta mujer se levanta toda efusiva y le dice, bienaventurado el vientre, bienaventurados los senos que mamaste, esta mujer se levanta con un concepto religioso que hasta hoy se practica. Y se han levantado todo tipo de rezos y oraciones en favor de María. Pero Jesús aclara por qué María es bienaventurada. ¿Sabe? Todo tipo de oraciones y rezos se levantan, pero se desconoce la palabra. Se desconoce lo que el Señor realmente ordenó, lo que el Señor mandó. Porque la palabra del Señor dice aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo capítulo 1, versículo 27 o el 28. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida,
el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella dijo, cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Escuche todo lo que el ángel le dijo a María es: usted tiene el privilegio que en su vientre va a ser engendrado el Hijo de Dios, la promesa para el pueblo de Israel. Y María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, y que por eso el santo ser que nacería de ella sería llamado Hijo de Dios. Y le habló de Elizabeth. Y en el versículo 38 dice la Biblia que María contestó: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y a partir de allí, María guardó la palabra. Eso la hizo bienaventurada, porque ella guardó la palabra. Porque María se regocijó. María recibió una anunciación y dijo: bueno, no conozco, le dijo el Altísimo. Y María termina diciendo: he aquí la sierva del Señor. Desde ese momento María se expuso a todo tipo de cosas. Por misericordia de Dios, porque era el propósito de Dios, no fue lapidada. Porque Dios fue y se le presentó, el ángel de Dios se le presentó allá a José y le dijo, y le explicó el plan. Pero toda la vida María tuvo que soportar la crítica, el dolor, el juzgamiento, la tildaban de adúltera. Toda la vida a Cristo le decían que era hijo bastardo. Pero María guardaba en su corazón, porque fue a ella que le llegó la revelación de Dios. En obediencia guardó la palabra. ¿Sabes? A veces la razón, o a veces por guardar la palabra tendremos que sufrir cosas, vituperios. Tendremos que sufrir ofensas, a veces tendremos que sufrir aún pérdidas, a veces por guardar la palabra tenemos que perder oportunidades, a veces por tener la palabra en el corazón tenemos que dejar pasar cosas que parecen buenas pero no lo son. A veces por guardar la palabra pierdes tus sueños, por guardar la palabra, oportunidades, sufres persecuciones. Porque la palabra está guardada, y eso hizo María, guardó la palabra. Y le decían: usted es esto, usted es lo otro. Y estaban asesinando a Cristo, lo estaban torturando. Como le pusieron una corona de espinas. Y la Biblia no presenta a María formando un grupo feminista en contra de lo que estaban haciendo. Ve a una mujer en silencio, en obediencia. Una mujer diciendo: Dios tiene el control. Una mujer diciendo: Dios tiene el mando. Una mujer diciendo: Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Una mujer diciendo: no entiendo ahora. Dios dijo que el reino no tendría fin. Dios dijo que era el hijo de David, el rey. Dijo que no pasaría, que su reino era por siempre, pero está muriendo. Algo va a hacer Dios. Se sometió María en obediencia. ¿Por qué? Porque había guardado la palabra. Que David dijo: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar. Lo que te va a garantizar la obediencia a la palabra es el guardar la palabra. Lo primero que hacemos nosotros con la palabra es oír la palabra. Lo segundo que deberíamos hacer es guardar la palabra. Y lo tercero que provoca cuando hay palabra guardada es que somos hacedores de la palabra. O sea, obediencia. A María vino el ángel y ella le puso atención.
a todo lo que le dijo el santo ser. Mire, va a hacer esto, esto, su reino, él va a hacer esto, esto y esto. Y María escuchó al ángel y guardó la palabra. Y una vez empezó a ejecutarse, María obedeció la palabra. Porque la palabra hay que guardarla para poderla obedecer. Si tú no guardas en tu corazón la palabra, si no hay un lugar de preeminencia para la palabra en tu vida, jamás la obedecerás. No puedes obedecerla. Y el salmista dice, la he guardado en mi corazón. ¿Dónde está la palabra en tu vida? ¿Qué lugar tiene la palabra en tu vida? Porque es bienaventurado el que guarda la palabra. No el que la oye, sino el que la guarda, porque el que guarda la palabra se vuelve un hacedor de la palabra. Un hacedor de la palabra. Un hombre y una mujer que a pesar de la circunstancia está allí, a pesar de que hayan situaciones difíciles, allí está confiando. Hay una promesa del Señor. La Biblia dice que los que te miran a ti, oh Señor, no serán avergonzados. Sus rostros no fueron avergonzados. Que los que habitan al abrigo del Altísimo moran bajo la sombra del Omnipotente. La palabra de Dios es verdad y sigue caminando a pesar de las circunstancias, porque la palabra está guardada en el corazón. Ahí es bienaventurado el que guarda la palabra. Y el salmista allí mismo en el Salmo 119, en el versículo 105 dice, ¿qué es la palabra guardada? ¿Qué es la palabra guardada? ¿En qué se convierte la palabra guardada en mi corazón? ¿En qué? En lámpara, dice. Lámpara es a mis pies. ¿Y lumbrera qué? El salmista que dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora en el 105 dice, porque cuando yo guardo la palabra, ella es lámpara, o sea, es luz, o sea, ella es guía, o sea, ella me permite andar derecho, no tropezar. Ella es la lumbrera, ella es el foco en medio de las tinieblas, va alumbrando. Escúchame, porque este mundo es un mundo en medio de las tinieblas. Y usted solo y yo, solo con la palabra, podemos caminar a través de las tinieblas. Solo con la palabra, porque la Biblia dice en el libro de Efesios 6:12, porque la lucha es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Gobernadores de qué? De las tinieblas de este siglo. Pero el salmista dice, yo guardo tu palabra en mi corazón, porque tu palabra en mi corazón se vuelve lámpara, se vuelve lumbrera, me permite caminar de manera correcta. Y cuando usted y yo, escúchame, cuando usted y yo tenemos la palabra en el corazón, cuando usted y yo guardamos la palabra, cuando la palabra en nuestra vida es lo principal, es lo número uno, le damos la importancia, ya hay deleite, nos gozamos, escúchame, seremos bienaventurados porque caminaremos bien dirigidos, caminaremos de la manera correcta. Aunque se levante lo que se levante, usted y yo, escúchame, estaremos bien dirigidos por la palabra de Dios. Aunque se levante lo que se levante, aunque hayan tinieblas en el mundo con todo lo que está pasando, la palabra jamás dejará de alumbrar en tu vida. No importa las circunstancias que vivamos, mientras la palabra esté guardada en mi corazón, siempre seré más que vencedores. Cuando guardamos la palabra de Dios, ella nos libra del pecado. Nos libra del mundo, nos libra de la desobediencia, del fracaso. ¿Por qué? Porque allí está el Espíritu Santo para guiarnos. Escúchame, porque está Cristo para defendernos y está el Padre para bendecirnos. Cuando la palabra que hemos oído está guardada en nuestro corazón, ella nos impulsa de adentro hacia afuera
a ser obedientes. Y esa obediencia nos hace mejores creyentes. Cuando la palabra está guardada en mi corazón, yo me vuelvo un mejor creyente. Me vuelvo un mejor hijo de Dios, un hijo obediente. Cuando la palabra está guardada y empieza a trabajar, se vuelve un motor dentro de mí. Un motor que me impulsa a hacer cosas que los que no lo tengan van a decir: ¿usted por qué hace eso? ¿Usted por qué hace lo otro? ¿Usted por qué no se cansa de hacer eso? ¿Usted por qué a pesar de tal cosa pasa esto? Usted sigue confiando, usted sigue creyendo. ¿Sabe? Usted tiene la palabra guardada, y cuando usted tiene la palabra guardada dentro de sí, en su corazón, escúchame, será o es un motor que jamás dejará de funcionar. Jamás se apagará. Siempre alumbrará. No habrá tinieblas que te impidan seguir adelante. No habrá oscuridad que te impida seguir adelante. No habrá oscuridad que te haga tropezar, porque es lámpara, porque es lumbrera, porque te guía, es tu guía. Te volverás un hacedor de la palabra. Un hombre o una mujer mejor creyente, te volverás un mejor esposo, te volverás una mejor esposa. Cuando tú guardas la palabra, escúchame, serás un mejor hijo, serás una mejor hija. Cuando tú guardas la palabra, serás un mejor trabajador, un mejor empleado, un mejor empresario. Cuando tú guardas la palabra, serás un mejor líder de grupo, un mejor ministro del evangelio. Serás mejor en la alabanza cuando guardas la palabra, porque la palabra te impulsa a hacerlo para el Señor de manera mejor, porque la palabra te ayuda, te guía, te orienta. Escúchame, el guardar la palabra te hará un hombre o una mujer bienaventurado. Y bienaventurado te hará una persona exitosa en todo lo que emprendas. Cuando tú obedeces la palabra, tu vida empezará a cambiar, porque la obedeces porque está guardada. Mientras la palabra de Dios no esté guardada en ti, escúchame, jamás podrás obedecerla. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, porque solo tú eres digno de adoración y de gloria, Señor.